Buenas, buenas, buenas a todos, todos, roleres. Estamos acá en Mates y Dragones. Este es el episodio número 12. Estamos con el señor Manuel Cabeza Rivarola. Yo soy el señor Tobías Culazo. Pueden encontrarnos así en Instagram o nos pueden encontrar como Mates y Dragones, que es el Instagram de este programa. Así es. Esta es una ocasión especial porque además estamos transmitiendo en vivo por Discord. Están en la descripción de Instagram nuestro Discord, donde se pueden sumar. Ya hay 30 personas hablando de rol y ñoñándola fuertísimo. Y bueno, y ahora por ejemplo estamos transmitiendo en vivo por ahí a la vez que grabamos este programa. Por primera vez, así que esto es una beta. Sí. Si alguien lo está escuchando justo en este momento, cosa que no, pero si alguien se une en algún momento, dése cuenta que esto es una beta y que bueno, capaz hay ciertos detalles que tenemos que pulir. No lo sabremos. ¿Es una beta o un beta? Yo diría un beta para confundir con beta con B corta. Claro. Muy bien. Bien. Bueno, además tengo que decir otra cosa, que es, acabamos de realizar un sorteo. Todas las semanas estamos haciendo un sorteo. Acabamos de sortear una miniatura de madera de un kobold de la gente de Dados en Mano. Que Dados en Mano es un showroom de Buenos Aires, que si ustedes lo buscan en Instagram como Dados en Mano, van a poder consultarles precios. Tienen precios muy baratos, pueden mandar los productos. Si se juntan entre varios, la verdad es que sacan ofertas zarpadas. Y quiero recordar que es de los sets de dados más baratos que he encontrado en casi todo el mercado. Sí. Ni hablar de lo que se consigue acá en Córdoba. Ahora sí, estamos para arrancar. Arrancaríamos. Y me parece a mí que, siendo que vos y yo somos como dioses en este plano podcástico. Así es. Deberíamos hablar de nuestros colegas en el plano rolero. O sea, hacer un episodio sobre dioses. Ahí va, eso me gusta. Este es un episodio que me da la sensación a mí que es de esos episodios que son más específicos de D&D que el resto. Igualmente hay muchas cosas aplicables a todo. Sí y no. Hay muchos sistemas que lidian con dioses específicamente, sin ir muy lejos. La llamada de Cthulhu. Sí. Es un juego donde los dioses tienen un papel eje en la partida, los dioses antiguos. Sí. Entonces, los primordiales. Sí, yo creo que es mucho más universal de lo que uno cree. Y además, los dioses me parece que son un aspecto fundamental en la construcción de cualquier mundo ficticio, especialmente de fantasía. Sí. Pero lo que sucede en juegos de rol, muy más específicamente D&D, pero muchos otros de fantasía, los dioses tienen un rol con muchas más aristas y cosas extrañas y particulares que los dioses en nuestro mundo, el mundo real, el mundo de carne y hueso, digamos. ¿Por qué? Porque en el mundo de D&D ahí están los clérigos que se ponen a rezar todos los días y literalmente manejan magia. Claro, los paladines. Los paladines, etc. Entonces eso ya te cambian bastante la perspectiva de cómo ver los dioses, porque no hay mucho debate sobre su existencia en los mundos de fantasía. Sí, y además convengamos que a la hora de masterear, que es a lo que apunta este podcast, también abruma muchísimo el tratar de enfrentarse con la posibilidad de seres superiores que vos decís, ¿cómo logro incluir esto en mi historia sin que se me vaya al carajo? ¿Cómo puede, por ejemplo, un dios ser enemigo de la parte? Por ejemplo. Ese tipo de cosas creo que es el núcleo de muchos problemas que uno tiene cuando está empezando a imaginar exactamente eso. ¿Cómo hago para incluir esto? Porque la contrapuesta también es verdadera. Si este dios es el dios de la bondad y el clérigo es un clérigo de este dios y se está enfrentando al villano máximo, ¿por qué no es baja? que este dios, claro, no desciende de las nubes a ocuparse de esto él o ella mismo? Todas esas cosas me parece que son ejes de este gran problema. Y además se condice mucho justamente en el server de Discord. Habíamos hablado un poco con varios de los chicos sobre este tema de dioses y sobre cómo el manual, tanto el manual de jugador como el de Dungeon Master,
no te habla mucho sobre cómo tratar los dioses en tu mundo. Te da una lista, mira, estos son dioses populares, y te da un... Sí, a veces los dioses pueden ser superpoderosos, o pueden ser literales, o pueden ser avatares, o lo que sea. Claro, porque aparte hay como muchas interpretaciones. Tenés dioses al estilo grecorromano, que son dioses prácticamente kármicos, Sí. que vos podés ir a un lugar y hablar con ellos en persona. Ujú. Y después tenés dioses como el dios que tenemos nosotros actualmente. No nosotros, Sí, sí, sino sí. el más popular. El más popular. ¿Cómo sería? El más famoso Ahí de va. los dioses actuales. Que es prácticamente una esencia, un Sí. aire que se respira. Una figura omnipotente y presente en todos lados. Sí, y justamente el manual los manuales hablan muy poco de eso. Entonces, al principio, cuando uno arranca, se le hace muy difícil esa tarea de realmente incluir los dioses en su mundo. Entonces, me gustaría un poco hablar de eso, de cómo incluirlos en tu mundo y los diferentes acercamientos que hay a eso, porque puedes tener una idea más, como vos decías, grecorromana. Los dioses son personas muy poderosas, básicamente, que viven en un lugar del mundo. O sea, la gente señala el monte Olimpo y dice, si vos escalas eso, te vas a encontrar con Zeus. Claro. Literalmente, no hay subjetividad en eso, no es una idea metafórica rara, no. Allá están los dioses. Claro. En D&D, tengo entendido que en el mundo de los reinos olvidados pasa eso con muchos dioses, donde si bien no hay un lugar en el plano material, hay planos externos donde ciertos dioses residen. El plano, no me acuerdo, bueno, no me acuerdo el nombre, pero ahí está el plano de la bondad, donde está uno de los dioses buenos, donde si vos viajas a ese plano vas a poder quizás encontrarte directamente con ese dios. Entonces, el mundo de los reinos olvidados, que es el mundo, actualmente el mundo oficial de D&D, el principal, el más publicitado, tiene una idea similar en ese sentido a los dioses grecorromanos, pero los dioses de los reinos olvidados definitivamente son mucho más poderosos y omnipresentes que los grecorromanos. Los dioses grecorromanos son toda una idea de... tienen impulsos mortales, Zeus baja a la tierra porque está caliente, básicamente, está caliente, Sí. quiere tener hijos, y de paso tira rayos. Y se convierte en gansos. Vaya uno a saber por qué, pero bueno, se convierte en gansos para seducir mujeres. Esa idea de dioses impulsivos, de dioses con los que uno puede dialogar y enojarse, reírse, tomar una birra. Eso de hecho creo que es una idea que no muy popular en juegos de rol, me parece. Claro. Pero válida después de todo. Sí, suele suceder más, quizás más con enviados de estos dioses. Podés hacer algo parecido con un ángel o con esas cosas, pero es menos regular con deidades per se. Sí. Y otra cosa que comparten en común con los dioses de los reinos olvidados, sí, y de toda la cosmología esperada de cualquier partida de D&D, los dioses tienen su dominio. Zeus es el dios del rayo. Mientras que, por ejemplo, en Reinos Olvidados, Mistul, creo que se llama, es la diosa de la magia. Es su dominio. Ella es como la máxima autoridad y como casi el núcleo de la esencia de la magia en el mundo. Claro. Ese es uno de mis conceptos favoritos para tratar dioses. De los dioses como jefes, entre comillas, de un dominio. El dios del conocimiento, el dios de la luz, el dios de la guerra, etcétera, etcétera, etcétera. Esa idea me parece que está muy buena porque es muy explotable desde un sentido metafísico. Y creo que eso me parece que ahí realmente se ponen más interesantes pensar en dioses para un mundo, no cuando los pensás como un juego de estadísticas. Este es Zeus y tiene tanta vida, tiene resistencia a esto, pega esto, tiene estos hechizos, sino más como cómo es una entidad que controla toda la magia en el mundo. ¿Cómo es una entidad que preside sobre el conocimiento en el mundo? ¿Cómo es un dios así? ¿Cuáles son sus capacidades? Porque
claramente no va a ser tan bueno en la guerra como el dios de la guerra. O claramente su dominio no le interesan mucho los no muertos. Entonces, ¿qué pasa cuando un clérigo del conocimiento le pide ayuda para lidiar con no muertos? ¿Hace eso el dios o decide abstenerse porque no es su dominio? ¿Cómo funcionan esas esferas de control de los dioses en el mundo? Y eso creo que es un gran punto para desarrollar una historia. Sí. Para saber qué rol cumplen en tu mundo. Y además, me parece que es una muy buena forma de contrarrestar esa idea de, bueno, pero ¿por qué mi Dios no baja del cielo a ayudarme? Porque capaz no es su dominio. No tiene control sobre el problema al que le estás queriendo que te ayude. Claro. Por ejemplo, nosotros jugamos una partida. Yo juego una partida donde uno de mis compañeros es un clérigo de la guerra. Y medio que nosotros ese tema no nos preocupamos mucho, no entramos mucho en detalle, y él lanza conjuros para comunicarse con su dios, para pedirle información de todo tipo, casi como espionaje. Cosa que cuando jugás muy ligero está todo bien, total es lo que hace el conjuro, bla, bla, bla. Pero capaz podés, como máster, apoyarte bien en eso y decir, este dios te va a dar información o sobre la guerra o datos. Si vos le pedís información sobre tu enemigo, por ejemplo, te va a decir ¿cómo derrotarlo? Claro, es débil a esta arma. No te va a dar otra información que le pidas. Porque es su dominio. Es lo que este dios quiere, es su esencia. Este dios quiere que vos pelees. Y dentro de este concepto que me estás planteando, que me parece muy interesante y muy claro, que es el de los dioses manejan un dominio y se deben y se abocan a él. Vos aún así te gusta la idea de impregnarles personalidad, de que sean individuos roleables, o preferís más que sean una esencia que quizá sea hasta dudable de su existencia? Yo prefiero lo segundo, sí. Porque me parece que darles personalidad se presta mucho a esa situación de intentemos negociar con este ser como si fuese una persona, intentemos pedirles cosas como si fuese un mercader muy poderoso. Y para mí los dioses deberían, por lo menos es lo que me gusta, digamos, obviamente preferencia personal, pero para mí los dioses son tan poderosos, son conceptos tan grandes, tan cósmicos, que ¿qué significa dialogar con un dios, siquiera? O sea, yo no permitiría que mis jugadores hablen como si estuvieran hablando con un rey muy fuerte, con un dios, porque para mí los dioses son una idea más casi subjetiva. Claro. Entonces vos no meterías a un Loki a lo Avengers. Bueno, ahí es una buena forma de transicionar a hablar de que existen semidioses. Ahí va. Muchos de los entes que le prestan poder a los warlocks, a los brujos, no son los dioses. Por lo general son entidades muy poderosas, como un diablo del infierno, que le presta poder. No llega al nivel, es muy poderoso, pero no llega a un nivel de dios. Eso es una muy buena oportunidad para así meter figuras como dioses grecorromanos, dioses nórdicos. Loki para mí sería un archfey, o sea, alguien del mundo silvestre, sí o sí, claramente. Es muy su onda, o capaz, supongo que se le puede buscar la vuelta infernal. Pero para mí, esos personajes a los que vos te referís, ahí yo les doy el rol de semidioses. Claro. A mí me gusta mucho que en mi mundo la presencia de los dioses no es negada, no es debatible, porque justamente hay clérigos. Claro. Pero sí su naturaleza. Me gusta mucho la idea de American Gods. No sé si viste la serie. No la vi. Bueno, en American Gods, el concepto de los dioses es: los dioses nacen después de que los humanos adoran un concepto. De hecho, la tensión principal de la serie es:
han surgido nuevos dioses que desplazaron a los anteriores, desplazaron a Odín, desplazaron a Thor, desplazaron a todo ese tipo de dioses, y ahora el dios principal es el dios de la globalización, Ah, mira. que apareció, surgió cuando la gente empezó a adorar el concepto de la globalización. ¡Qué locura! Entonces me gusta ese concepto de ¿qué viene primero? ¿El dios que crea, que busca hacer avanzar la globalización como concepto del mundo, o la guerra, o el conocimiento, lo que sea? ¿O los mortales del mundo, cuando hacen guerra y la tienen como algo, como un concepto para venerar, ahí nace el dios? Claro. El no saber eso es una de las grandes preguntas de mi mundo en personal, digamos. Claro. De paso, es como una herramienta narrativa, me viene como anillo al dedo, porque me ahorro todo ¿y por qué no viene el dios de la guerra? ¿Y por qué no se para acá si total es omnipotente? ¿Por qué no directamente mi dios del conocimiento me dice, che, acá está el malo, anda a matarlo? Claro, entonces en tu mundo muy probablemente nadie haya visto jamás un dios. Es lo que se piensa. O sea, lo que pienso es, no dista mucho de la religión católica acá. Claro. Va a sí. haber gente que va a asegurar con todas sus fuerzas que él lo ha visto. Exactamente. Y que ha hablado con él. Uh-huh. Y igualmente no nos olvidemos, sí, hay una religión en mi mundo que es un análogo de la religión católica, pero siempre el punto clave es, bueno, pero los curas de esa religión pueden lanzar conjuros. Claro, o sea, sí. yo creo que acá en el mundo real el debate sobre si Dios existe o no cambia mucho si de repente un cura literalmente revive gente. Claro, eso decía uno de los oyentes en Discord, decía, si yo lo veo al Papa tirar rayos por las manos, vuelvo a misa automáticamente. Y sí, todo el mundo lo haría, o sea, no, se acaba el debate. Es por eso que por eso hago énfasis, el rol de los dioses en un mundo de fantasía, si en tu mundo existen clérigos, el rol de los dioses cambia fundamentalmente. Pero, lo volvés a poner en jaque con la existencia de los magos. ¿Por qué? Porque de repente la existencia de alguien que mecánicamente puede hacer magia te da la pauta de que capaz estos clérigos no tienen una fuerza divina. Bueno, capaz que nada, que es una casualidad que ellos saben unos movimientos y que creen que hay una transmisión divina, pero quizá que no, como no sé, como la homeopatía, no sé cómo explicarte. Sí, entiendo. De hecho, tengo entendido que ese es cómo funcionan las fuerzas divinas en Eberron, que es otro mundo muy popular de D&D. En Eberron no se sabe muy bien si los clérigos tienen un dios o es exactamente lo que vos decís, son como magos accidentales. Claro. Que han accedido a la magia de otra forma, ellos piensan que son dioses, pero capaz no lo sean. Un spin que a mí me gusta darle es, bueno, de ser así capaz, los dioses no existen, pero sí existe la energía del conocimiento, por ejemplo. Entonces los clérigos del conocimiento no rezan a X dios del conocimiento, no se me ocurre el nombre ahora, sino que acceden a la dimensión del conocimiento del universo, al conocimiento como concepto tangible. Como claro. Los griegos en las épocas antiguas que creían, había algunos griegos que sostenían que los números existen, el 4 existe como algo que de alguna forma se puede tocar. Claro. Bueno, el conocimiento, la guerra, la naturaleza. Sí, hablábamos en el sistema digestivo de ciertos pintores florentinos y flamencos que hablaban del concepto del color también. Exactamente. Buscaban el color en estado puro, no como algo que emana otra cosa. Exactamente. Bueno, por ejemplo, o sea, si los bardos usan como la energía, usan el arte como forma para canalizar magia, ¿por qué no un clérigo puede usar la luz como forma para canalizar magia? También, lo mismo, son conceptos que me parecen extremadamente interesantes para aplicarlos a tu mundo. Bueno, ¿y cómo haces? Porque acá viene otra parte jodida como máster primerizo. ¿Cómo haces para organizarte y elegir un panteón? Yo creo que hay varios approaches. El más simple que yo hago, sobre todo para completar el panteón, es
inventar algo. Primer nombre que se me ocurre, che, la verdad no se me está ocurriendo un dios de la muerte. Muertitis, dios de la muerte, listo, va como trompada. Y si algún jugador me dice, che, yo quiero ser un clérigo de muertitis, bueno, ahí sí me siento, intento desarrollar un poco la religión de muertitis, cómo funciona. ¿Es malo muertitis? ¿Es bueno? ¿Es neutral? Y etcétera, etcétera. Y otro approach que es como mi favorito, pero también es muy trabajoso, es pensar primero cómo es la cultura de este lugar, de este reino, por ejemplo, de Eros en el mundo, y si la cultura es así, ¿cuál sería una religión que informe a esta cultura, por ejemplo? Por la forma que funciona Eros, su religión es muy similar a la católica. Eros se maneja mucho con instituciones que dependen de una iglesia. La educación está dada por la iglesia en general. Funciona de hospital, colegio y también registro civil, burocracia, etcétera, etcétera. Bueno, eso es muy similar a la iglesia en época medieval. Por lo tanto, y ni tan atrás tampoco. Y ni tan atrás tampoco, exactamente. Y por lo tanto, la religión que les voy a dar va a tener una estructura muy, muy parecida a la religión católica. Con un par de vueltitas, en vez de orar a un dios, oran a tres. Pero no es como el concepto, creo que, ¿cómo era? En catolicismo hay los que son tres, pero el mismo. Sí, la Santísima Trinidad, claro. Pero no es parecido a eso porque ellos no consideran que los tres representan lo mismo. Para ellos los tres son tres dioses separados, cada uno con sus esferas y dominios distintos. Y a partir de ahí empezar a pensar, bueno, ¿cómo cambia la cultura de un lugar si su base es esta iglesia? Si tiene un dios del conocimiento, todos los clérigos toda la gente que dé clases, todos los maestros, los conocedores, los maestres, los alquimistas de este lugar, van a ser escribas que particularmente adoran a este dios de los tres. Los paladines que ocupan filas en los ejércitos de este lugar son seguidores del dios de la guerra. Sí. Gran parte de los hospitales son administrados y manejados por seguidores de esta diosa de la vida, por ejemplo. Entonces, empezar a ver cómo afecta culturalmente la adoración de estos dioses a este reino en particular. Eso también creo que me parece una actividad importantísima. Sí. Porque, saquémoslo del mundo real. La religión afecta el mundo real como la puta madre. Sí. Pero ¿y cómo manejas entonces, en este plano en el cual los dioses sí existen de alguna forma, cómo manejas las diferentes creencias o sea, ¿cómo puede ser que un dios que tiene tanto poder en Eros y que es un dios, cómo puede ser que gente de otros pueblos crea en otros dioses para los mismos dominios? Y porque... por ejemplo, los orcos creen en un dios que se llama Axt. Y creen en él porque ellos sostienen que fueron las visiones de ese dios en particular las que les lograron obtuvieron su tierra prometida gracias a él. Los orcos viven en su propio lugar gracias a las visiones que les dio este dios. Entonces, a partir de ahí crearon toda una mitología alrededor de él y creen en él porque ¿por qué van a creer en los dioses eroditas que nunca les prestaron atención? Siempre los rechazaron a los orcos. Los orcos no son hijos de esos dioses, son hijos de este dios. Claro. Otros creen que, al decirlo en cristiano, esos dioses eroditas son unos cagones, son unos giles, son unos pechos fríos. Yo creo en mi Dios, que se la banca un paquetazo y que él me va a dar poder absoluto. Porque los dioses eroditas no te dan poder absoluto. Los dioses eroditas te mantienen siempre en la misma estructura. Claro. Capaz, yo respeto mucho a los dioses eroditas, pero me parece que en realidad están adorando a otra forma de mi Dios, que es el Dios absoluto. Yo sí creo que existe un Dios y que en realidad todos los otros dioses de los demás son aspectos de este Dios.
Claro. Eso te iba a decir, yo lo que veo mucho leyendo los manuales y viendo videos es que se apunta generalmente al politeísmo Sí. y cómo verías que quizá una partida monoteísta, Eh, me parece una idea muy interesante. Me parece que, bueno, ahí podemos caer un poco en el concepto del mundo como un lugar de equilibrio. La gente sabe que tiene que haber mal para equilibrar el bien, tiene que haber muerte para equilibrar la vida, tiene que haber guerra para cambiar el mundo por la fuerza, tiene que haber naturaleza para poder mantener el estado natural del mundo. Eh, es todo como un gran ecosistema. Y este gran dios, capaz no tiene forma, no, no tiene personalidad, capaz es simplemente la energía que rodea todo. claro. Y aún así, o sea, y creo es que esto lo que voy a decir es una de las cosas que más me sirvió entender. Bien. Que vos digas, Tobías, vas a crear tu mundo. Y decís, yo sé, porque soy el creador del mundo, que existe un solo Dios, que tiene muchas formas, muchos aspectos, que tiene todos los dominios. Ahora, eso no es lo mismo de decir, la gente de mi mundo, del mundo que estoy creando, sabe eso. Por más que existe ese Dios, capaz la gente está convencida de que en realidad hay muchos dioses. Capaz la gente, los de Eros, quizás están convencidos de que las adoraciones de cualquier otro dios es adorar al mal, porque en realidad los originales son los suyos. No creen eso en mi mundo, pero es un ejemplo. Sí. Separarse de lo que vos como máster sabés como verdad objetiva de tu mundo, porque yo sé la naturaleza real de los dioses de mi mundo. Claro. Pero la gente en mi mundo no lo sabe. Nadie lo sabe y capaz nadie ni siquiera lo puede saber, por más que lo intenten. El dios de tu mundo sos vos. El dios de nuestro mundo somos nosotros. Exactamente. No hay con qué darle. Me recuerda un poco a una partida que lamentablemente se acabó a la mitad, pero donde yo empecé a poner semillas para que como el gran final los personajes jugadores me conozcan a mí, literalmente a mí. ¡Ay, qué lindo! Pero no sé, pero fue una idea que me acuerdo me obsesioné durante mucho tiempo. Pero qué bueno eso. Sí, y la partida... Muy metagaming. Sí, o sea, uno de los personajes de la partida sí iba a ser tan poderoso que me iba a como robar el control del mundo. Y los jugadores Iba a se lo tenían que masterear. romper. Básicamente. Sí, fue todo un alto concepto que flashé cagando, creo, no me acuerdo. Pero nunca se dio, lamentablemente. Una vez leí un meme muy interesante que decía que un chabón tiró un check de percepción ridículamente alto, así un crítico, en una situación en la que no había nada para ver. Y el máster le relató que por unos breves segundos le dio la sensación de estar extrañamente rígido y de que el piso bajo él era cuadriculado y de que había 5 gigantes alrededor de él y después parpadeó y todo volvió a la normalidad. Y le sangró la nariz. Sí. Pero sí, la idea de Dios es definitivamente un concepto raro. Sobre todo cuando hablamos de un mundo donde los dioses sí existen, o algo existe ahí afuera. Otra idea de dioses que sí me fascina son las de los antiguos de Cthulhu. Sí. Que de hecho tienen su gran lugar en la mitología de D&D. Sí, la idea de seres que están muchísimo más allá de la comprensión de lo ridículamente efímero de la humanidad. Bueno, para mí, o sea, los dioses en general deberían cumplir, digo deberían, pero es porque también me gusta mucho que sea así, pero deberían cumplir un poco con ese aspecto un dios es una idea tan fuera de nuestra realidad y nuestra vida habitual, que tienen eso de está más allá de todo. Un dios es incomprensible. Ser un dios es trascender de una forma tal que no se puede ni siquiera poner en palabras. Y eso un poco me inspiré de los grandes antiguos de Cthulhu,
son seres tan poderosos, tan fuera de nosotros que ¿cómo podés saber lo que quiere un dios? ¿Cómo el clérigo que dice, sí, mi dios quiere que conquistemos esta isla en su nombre? ¿Cómo podés saber eso? La visión que recibiste, ¿estás seguro que la interpretaste bien? ¿Cómo podés pretender saber lo que quiere un ser tan inimaginablemente poderoso? Y esa es una idea que me fascina. Claro, yo me acuerdo que me había vuelto medio loco una vuelta. Estaba leyendo el manual de monstruos y te he comentado ya que me encantó la idea del Abolet, Uh-huh. que es un monstruo que es eterno, que siempre que se muere revive y cuyo único objetivo es ganarle a los dioses. Uh-huh. Y está históricamente resentido con los dioses. Y la idea de esto, de una lucha eterna entre un ser que no está a la altura, Exactamente. contra cosas que, bueno, que son conceptos. Exactamente, son ideas. Sí. Y como me pareció súper linda esa idea de eso, de que un árbol no podría nunca ganarle a un dios, Sí. pero tiene toda la eternidad para intentarlo. Sí, sí. y no tiene otra cosa para hacer. Sí. Tiene muchos años. Ahora, un poco volviendo de todas estas ideas metafísicas, si bien nunca participé en una partida tal, aún así para mí debe ser muy divertido una partida a lo greco-romana donde uno puede escalar el Monte Olimpo y puede matar a los dioses como si fuese el God of War. Deben ser peleas hiperépicas esas. Sí. Y por lo general en la mitología, en la cosmología de D&D, en las historias de D&D, eso se logra peleando contra avatares de los dioses. O sea, no peleaste contra Zeus, peleaste contra su representación física. Sí, que también pasa que tendrías que ir a su plano, si no, para... O sea, pasa con algo mucho más mundano, pero pasa con los demonios. O sea, los demonios que vienen al plano nuestro, vos no los podés matar realmente, matás su proyección en este momento. Exactamente. El cuerpo que se dieron para caminar en nuestro plano. Y son minions en comparación con todo lo otro. Sí. Entonces, claramente eso se puede aplicar a dioses. Uh-huh. También son muy interesantes los ángeles, los enviados de los dioses. Sí. Porque quizá ahí sí podemos tratar de entender un poquito esta partecita del plan. Sí. Es como una posibilidad de entender esta parte del plan y cómo, por ejemplo, un dios, que eso es por ahí lo más interesante de los dioses, hacerlos como complejos y no poder entenderlos, como un dios, supongamos, de la bondad, manda a un ángel a masacrar un pueblo. Sí, en el que están los héroes. Eso definitivamente es algo para pensar. Y creo que se remite mucho a esa idea de el dios de la bondad, pero es un dios. Sí, un plan mucho más grande. O sea, quizás ese dios sabe perfectamente que si masacra ese pueblo, de acá a 500.000 años va a reinar la bondad. Porque por un efecto mariposa, digamos. ¿Y por qué te va a contar su plan? ¿Para qué? Si... Aparte no vas a estar. Exactamente. No le importas. No necesita contarte ese plan para que surja la bondad. Pero sí. Y también me gustaría hablar un poquito de, bueno, en D&D cómo se transmite esto a como máster crear algo, crear una aventura, etc. Bueno, los dioses son siempre un buen punto para las aventuras de más alto nivel, las del último rango de niveles, digamos. Muchas aventuras, ya cuando uno está en nivel 17 o por ahí, involucran los dioses. Capaz no enfrentamientos contra ellos, no ir a matar a un dios, sino los dioses... Trabajar para un dios. Exactamente. Envían a un ángel a informarte que vos te necesitan para un conflicto que se avecina. Y además, algo a tener en cuenta, en D&D existen conjuros para comunicarte directamente con un dios. Y antes de que uno... WhatsApp. Básicamente. Y antes que uno diga, bueno, pero eso, entonces, esa idea de dioses como algo metafísico se va a la mierda, porque si te puedo hablar, che, Tobías, ¿cómo andás? Soy tu clérigo. Escuchame una cosa, ¿qué crees que...? Capaz esa comunicación no se da tal como dice el conjuro, capaz se da a través de visiones crípticas, capaz
capaz el dios te contesta directamente, pero no es algo que esperabas. Quizás te da una respuesta que la verdad no anticipabas. Che, quiero matar a... ¿Cómo hago para matar a este villano? No, no lo mates. ¿Qué? ¿Qué? Plot twist. ¿Qué significa eso? Entonces, yo creo que aún así hay lugar para esas ideas. Hay Claro. lugar para evitar el Deus Ex Machina. Claro, sí, sí, sí. Que creo que es uno de las ideas que más puede bloquear tu diseño de dioses. El cómo hago para evitar que los dioses no vengan y resuelvan literalmente todos los problemas. Claro. Como te había pasado esa vuelta, no es decir un dios, pero que me contabas una vez que Ujú. habías dado acceso a un Deus Ex Machina. Básicamente, a un ser algo muy que poderoso. llegaba y arreglaba todo. Exactamente. Y ellos tenían un conjuro que se podían comunicar con él no importa dónde estén. Entonces era literalmente marcar 911. Che, venía a salvarme. Y bueno, lo hace. Sí. Así que sí, ahí aprendí mucho a evitar eso. Aprendí mucho a anticiparme esas cosas. Y sí, o sea, una vez que empezás a pensar en estas cosas, creo que se empiezan a abrir los campos de la creatividad. eh, y uno cada vez lo desarrolla más y más y más y más. Y creo que son un punto, una pieza fundamental de cualquier mundo de fantasía. ¿Y vos creés que hace falta sentarse a pensar en los dioses que uno va a tener antes de largar la partida? ¿O quizá uno puede crear el mundo y a posterior pensar las deidades que lo... Ese segundo enfoque es lo que yo hacía antes. Pero me parece. Cada partida que pasa, cada campaña que pasa, les doy cada vez un poco más de información a mis jugadores antes de arrancar la partida. Y creo que darles, no sé, un PDF que diga, bueno, miren, estos son algunos de los dioses de mi mundo. Algunas de sus. Del lore, básicamente, de los dioses, de las religiones de mi mundo. Si a alguno le interesa ser parte de esta religión. Sobre todo los clérigos, si alguno está pensando qué dios elegir. Acá tienen un listado de los dioses de mi mundo. Pero obviamente siempre el lugar a, si ustedes quieren inventar un dios y decir que son de algún pueblo que adora a este dios desconocido, no hay problema, se integra. Total, los dioses son algo bastante desconocido, una gran incógnita de mi mundo, Sí, así que... que capaz que después cuando vos agarrás eso que te mandan, es este mismo dios, solamente que en ese pueblo lo llaman distinto. Exactamente, exactamente. Entonces, creo que pensar más cosas de antemano a esa escala, en esa idea, y sobre todo algo que en un mundo ficticio representa algo muy importante. Claro. Me parece muy importante dejarlo dicho de antemano. Y también decir, hay muchos máster que no le gustan, muchos que veo que intentan hacer una partida sin clérigos, porque los dioses se murieron, por lo tanto no hay clérigos. Ese tipo de cosas, dejarlas en claro desde entrada, che, la clase no pueden ser clérigos, porque los clérigos han dejado de existir porque se murieron los dioses. Porque es un conflicto principal de mi mundo. O no existen los dioses, pero los clérigos son gente que accede a estos campos de influencia metafísicos. Claro. Vos sos clérigo de la guerra porque adorás el concepto de la guerra y no un dios en particular. Es dibujar de otra manera el concepto de Dios. Pero Exactamente. Sí. Exactamente. Sí. Pero sí, esa sería mi respuesta. O sea, es un punto extremadamente importante de los mundos, los dioses, así que creo que da para desarrollarlos mucho. Perfecto. Bueno, hasta acá hemos llegado con Por el ahora. episodio número 12 Así es. de Mates y Dragones, 2 puntos, Ujú. dioses. Oh. Bueno, en el Discord no se ha sumado nadie. No, también es un sábado temprano. Es un sábado temprano. Bueno, va a ser así generalmente. Pero bueno, estamos acá con el señor Manuel Cabeza Rivarola. Yo soy Tobías Culazo. Nos pueden buscar en Instagram como Mates y Dragones. Hacemos sorteos todas las semanas. Y en la bio de Mates y Dragones está nuestro link de Discord, donde se pueden sumar y hablar con otro montón de gente que está enferma por los juegos de rol. Así es. Yo soy muy novato en esto de masterear, apenas llevo un año y algo.
y hay gente ahí que me pasa el trapo alevosamente y hablan de conceptos y de libros y de cosas increíbles. Sí. Y yo estoy como, uy, lo que tengo que dedicarle a esto para llegar a este nivel. Pero bueno, yo tengo un cabeza, ustedes no. Yeah, baby. Bueno, Soy gente, todo tuyo. ahora vamos a continuación de este episodio. Va a haber un episodio de preguntas de la audiencia. Con una pausa para prender el ventilador. Sí, por Dios. Y bueno, y después grabaremos el sistema digestivo. Así es. Que es nuestro otro podcast, que se los recomendamos, que está increíble. Así que bueno, mucha data, pero básicamente, Manuel Cádiz Rivalera, Tobías Culazo, sigan a Dados en Mano, sigan el sistema digestivo y nos Mates y vemos. Dragones en Instagram. Mates y Dragones. Y nos vemos la semana que viene y sorteos. Así es. Hasta la semana que viene, chicos.